Kay viene a Ethen. La profunda pena de Kay la había espiritualizado. Había amado entrañablemente a su esposo y su muerte parecía haber matado algo en ella. Ya no poseía aquella magnífica vitalidad, ni aquel entusiasmo y alegría de antaño. Toda su persona parecía haber perdido aquel brillo que antes poseía, y haberse transformado en una profunda tristeza y melancolía. «Qué agradable es que hayas venido por fin, Kay», exclamó Vincent. «Gracias, primo, eres muy bueno. ¿Has venido con el pequeño Jane?» «Sí, está en el jardín. Es la primera vez que viene a Brabante, ¿verdad? Me alegra estar aquí para hacértelo conocer. Haremos grandes paseos por el campo», le dijo Vincent a su prima. «Me agradará mucho, Vincent». La joven hablaba amablemente, pero sin entusiasmo. Vincent notó que su voz era más profunda y menos vibrante que antes. Recordó cuán simpática había sido para él en Ámsterdam. Debía o no hablarle de la muerte de su esposo. Comprendía que era su deber decirle algo, pero sentía que era más delicado no recordarle de nuevo su dolor. Kay supo apreciar su tacto. El recuerdo de su esposo era sagrado para ella, y no quería hablar de él con nadie. También recordó las agradables veladas de Ámsterdam, cuando jugaba a las cartas con sus padres y vos, mientras Vincent leía algo más lejos a la luz de la lámpara. Su pena silenciosa emocionó al joven, quien le tomó afectuosamente la mano, mientras ella, elevando sus ojos tristes, lo miró con profunda gratitud. Su primo notó cuán exquisita la había tornado el sufrimiento. Antes solo había sido una muchacha feliz, ahora era una mujer cuyo apasionado sufrimiento la hacía más profunda y emotiva. Recordó el viejo dicho que dice: «Del dolor nace la belleza». «Te agradará Brabante», dijo a la joven. «Hoy pasaré todo el día dibujando en el campo. ¿Por qué no vienen conmigo Jane y tú?» «Te molestaríamos». «Oh, no, me agradaría que me acompañen. Te enseñaré muchas cosas interesantes durante nuestro paseo», dijo Vincent. «Y además será bueno para Jane, ya que lo fortificará». La joven le estrechó ligeramente las manos que aún conservaba entre las suyas. «Seremos buenos amigos, ¿verdad, Vincent?», le preguntó su prima. «Sí, Kay, claro que sí». Vincent salió al jardín, llevó allí un banco para Kay y se puso a jugar con el pequeño Jane, olvidando por completo las grandes noticias que traía de La Haya. Después de la cena, comunicó a su familia que Mauve lo había aceptado como alumno, y como Kay estaba presente, repitió las palabras elogiosas de Thirstick y Mauve, cosa que no se hubiera permitido en otra circunstancia. «Debes aplicarte en obedecer todas las indicaciones del primo Mauve», díjole su madre. «Es un hombre con éxito». A la mañana siguiente, temprano, Kay, Vincent y el pequeño Jane partieron para Lisburg, donde el joven quería dibujar. A pesar de que nunca se había molestado en llevar algo para comer a mediodía, su madre preparó un lindo almuerzo para los tres. En el camino vieron sobre una acacia un nido de urraca y Vincent prometió al niño buscarle huevos de pájaros. Atravesaron el bosque de pinos y llegaron a un campo abierto donde había un arado detenido cerca de un carro. Vincent armó su pequeño caballete, sentó a Jane sobre el carro e hizo un rápido croquis. Kay silenciosa miraba a su hijo que se divertía. Vincent no interrumpió su silencio, se sentía feliz de tenerla a su lado mientras trabajaba. Nunca hubiera creído que la presencia de una mujer podía serle tan agradable. Luego siguieron caminando hasta llegar a la ruta que llevaba a Rosendal, rompiendo por fin su silencio. Kay dijo: «¿Sabes, Vincent? Al verte trabajar ante tu caballete, recordé lo que solía pensar de ti en Ámsterdam». «¿Y qué pensabas, Kay?» «¿No te lastimarás si te digo?» «De ningún modo. Pues pensaba que no estabas hecho para la carrera religiosa. Sabía que estabas perdiendo tu tiempo. ¿Y por qué no me lo dijiste?» «No tenía derecho a hacerlo». Una piedra del camino la hizo tropezar, y Vincent la tomó del brazo para sostenerla, olvidando luego soltárselo. «Sabía que llegarías a darte cuenta por ti mismo. Nadie hubiera podido convencerte. Recuerdo que una vez me preveniste de que me iba a convertir en un clérigo de mente estrecha». Eran palabras extrañas en los labios de la hija de un ministro de Dios. Los ojos de la joven parecieron entristecerse. «Es verdad», dijo, «pero vos me enseñó muchas cosas que antes no comprendía». Vincent le soltó el brazo. La mención de vos pareció levantar una barrera intangible entre ellos. Después de caminar una hora, llegaron a Lisboch, y de nuevo Vincent armó su caballete cerca de una pequeña laguna, mientras Jane jugaba en la arena. Kay se instaló algo más lejos sobre un banquito que había traído. Tenía entre las manos un libro abierto, pero no lo leía. Vincent dibujaba con ardor. No sabía si su entusiasmo provenía de las palabras alentadoras de Mauve o de la presencia de Kay, pero sentía nueva seguridad en el lápiz. Hizo varios croquis sucesivos. Deseaba vivamente que su trabajo fuese bueno aquel día, a fin de que Kay pudiera admirarlo.
Cuando llegó la hora del almuerzo, fueron hacia un roble cercano instalándose bajo su sombra, y Kay comenzó a sacar las provisiones del canasto. El ambiente estaba agradable y perfumado. Kay se sentó de un lado del canasto con Jane, mientras Vincent lo hacía del otro. El recuerdo de la familia de Maeve le vino a la memoria, y emocionado le resultaba difícil pasar bocado. Cuando más observaba a Kay, la encontraba más bonita. No podía alejar su mirada de ella, de su delicada tez, ojos profundos y labios perfectos. Después del almuerzo, Jane se quedó dormido sobre la falda de su madre. El joven la contemplaba mientras acariciaba la cabecita rubia de su hijo, y miraba tristemente el rostro inocente. Sabía que Kay estaba con el pensamiento en su casa de Kirchrush con el hombre que amaba, y no en la campiña de Brabante con su primo Vincent. El joven dibujó toda la tarde. Jane había simpatizado mucho con él, y a cada rato venía a sentarse sobre sus rodillas para mirarlo trabajar. Luego brincaba y corría alegremente de un lado para otro, y volvía hacia Vincent para enseñarle alguna flor o alguna piedra que había encontrado, acosándolo a preguntas. Vincent sonreía feliz. Le agradaba el cariño sencillo de ese pequeño ser. Como el otoño se iba acercando, los días eran más cortos y tuvieron que pensar en el regreso. Durante el camino se detenían a menudo para contemplar la puesta de sol reflejada sobre el agua de las lagunas. Vincent le enseñó a su prima los dibujos que acababa de hacer. Esta los miró levemente, encontrándolos toscos e imperfectos, pero el joven había sido bueno con Jane, y conociendo demasiado bien el dolor, no quiso provocarlo. «Me agradan, Vincent», dijo sencillamente. Sus palabras lo llenaron de alegría. Siempre había sido comprensiva y bueno para él. Ella comprendía sus esfuerzos, era la única en el mundo que los comprendía. Con su familia no podía hablar de sus proyectos. Con Terstic y Maeve se había visto obligado a asumir la humildad del principiante, a pesar de que no la sintiera siempre. Con Kay podía abrir su corazón. Habló largo rato con creciente entusiasmo y palabras incoherentes. Caminaba cada vez más deprisa a tal punto que la joven tenía dificultad en seguirlo. Siempre que Vincent sentía algo profundamente, se volvía violento y brusco, contrastando con su calma habitual. Ese cambio de modales y ese torrente de palabras sorprendió y asustó a Kay, que lo consideró de mala educación y fuera de lugar. No comprendió que le brindaba el cumplido más grande de un hombre que puede brindarle a una mujer. Le habló de todos aquellos sentimientos que habían quedado ocultos en el fondo de su ser desde que Theo había partido para París. Le contó sus deseos y ambiciones, explicándole el espíritu que deseaba imprimir en su trabajo. Kay se preguntaba cuál sería el motivo de su agitación. No lo interrumpía, pero tampoco lo escuchaba. Vivía en el pasado, siempre en el pasado, y le parecía de mal gusto que alguien pudiese vivir con tanta intensidad y alegría en el futuro. El joven estaba demasiado entusiasmado para percatarse de la indiferencia de su prima. Continuó hablando y gesticulando hasta que un nombre que pronunció llamó la atención de Kay. «¿Neuwis?», preguntó. «¿El pintor que vivía en Ámsterdam?» «Sí, ese mismo, pero ahora habita en La Haya». «Sí, era amigo de vos y vino varias veces a casa». Vincent se detuvo de pronto. «Vos, siempre vos. ¿Por qué? Hace más de un año que estaba muerto. Era tiempo de que lo olvidara. Ese hombre pertenecía al pasado como Úrsula. Pero ¿por qué hablaba siempre de vos? Aún en Ámsterdam, Vincent nunca había simpatizado con el marido de Kay. El otoño se acercaba a grandes pasos, y en el bosque la alfombra de agujas de pino se hacía cada vez más espesa. Diariamente, Kay y Jane acompañaban a Vincent mientras trabajaba en el campo. Aquellos paseos mejoraban a la joven, que regresaba de ellos con las mejillas sonrosadas. Llevaba su canasta de costura y bordaba mientras él dibujaba. Poco a poco salió de su retraimiento, hablando más libremente de su niñez, de sus lecturas y de las personas interesantes que había conocido en Ámsterdam. La familia Van Gogh los observaba con aprobación. La compañía de Vincent parecía devolverle paulatinamente a Kay el interés por la vida, y por otra parte, su presencia convertía a Vincent en un ser mucho más amable. Ana Cornelia y Theodoros agradecían al cielo esas relaciones que trataban de fomentar en lo posible. Vincent amaba todo en Kay, su grácil figura enfundada en el austero traje negro, el perfume natural de su cuerpo que lo embriagaba cuando se acercaba a él, el gracioso mohín de sus labios, la mirada honrada y profunda de sus ojos azules, el sonido grave y armónico de su voz que lo perseguía cantándole en los oídos hasta después de dormido, la frescura de su cutis en el cual ardía de deseos en hundir sus labios hambrientos. Sabía ahora que desde hacía muchos años había vivido parcialmente, sin afecto, sin amor. Únicamente se sentía feliz cuando Kay se hallaba a su lado. Su presencia lo convertía en otro hombre.
Cuando la acompañaba al campo, trabajaba más y mejor, y cuando ella no estaba, se sentía incapaz de trazar una línea. Durante las veladas se instalaba frente a ella ante la mesa familiar, y a pesar de que se entretenía en copiar su trabajo del día, el rostro delicado de la joven estaba siempre entre su mirada y el papel. Si elevaba los ojos, ella le sonreía suavemente y con melancolía, y el joven tenía que hacer un verdadero esfuerzo para no levantarse y estrecharla en sus brazos, delante de todos, hundiendo sus labios ardientes en la frescura de su boca deliciosa. No solamente amaba su belleza, sino todo en ella, su tranquilo modo de caminar, su actitud digna y serena, y la distinción de sus más leves gestos. Vincent nunca había sospechado siquiera la soledad en que había estado durante los 7 largos años en que había perdido a Úrsula. En toda su vida no había escuchado una palabra afectuosa de mujer ni recibido una mirada de cariño. Ninguna mujer lo había amado. Eso no era vida, sino muerte. En su adolescencia, cuando había amado a Úrsula, solo había deseado dar, pero ahora, en este amor maduro, no solamente quería dar, sino también quería recibir. La vida le sería inaguantable si su cariño irrefrenable no encontraba eco en Kay. Una noche que leía un libro de Michelet, le llamó la atención la siguiente frase: el escenario que una mujer sople sobre ti para que seas hombre. Michelet tenía razón, hasta ese momento no había sido hombre. A pesar de sus 28 años, aún no había nacido. La fragancia de la belleza de Kay y su amor habían soplado sobre él, convirtiéndolo por fin en un hombre. Y como hombre, deseaba a Kay. La deseaba con pasión y desesperadamente. Quería a Jane también, pues el niño era parte de la mujer que amaba, pero odiaba a Buzz, lo odiaba con todas sus fuerzas, pues nada de lo que hiciera lograba alejar a ese hombre muerto del pensamiento de Kay. No lamentaba que la joven hubiese estado casada antes, como tampoco lamentaba los sufrimientos que su amor por Úrsula le habían producido. Él y Kay conocían el dolor, y por lo tanto su amor sería más puro. Su cariño era tan intenso y tan ardiente que esperaba, con el presente, hacer olvidar a Kay el pasado. Pronto iría a La Haya, a estudiar bajo la dirección de Mauve. Llevaría a Kay allí e instalaría en su hogar. Quería que Kay fuese su esposa, para tenerla siempre a su lado. Quería un hogar e hijos, en cuyas acciones vería reproducidas las suyas propias. Ahora era hombre, y había llegado el momento de terminar con los vagabundeos. Necesitaba del amor en su vida, para suavizar y perfeccionar su trabajo. Nunca había sospechado de cómo el amor podía despertar a un ser, pues si lo hubiera sabido, habría amado apasionadamente a la primera mujer que le hubiera salido al paso. El amor era la sal de la vida, y era necesario para gustar del sabor del mundo. Estaba contento ahora de que Úrsula no lo hubiera amado. Cuán superficial había sido aquel amor, y cuán profundo era el que sentía ahora. Si se hubiera casado con Úrsula, nunca habría conocido el significado del verdadero amor. Nunca hubiera podido querer a Kay. Por primera vez pensó que Úrsula había sido una criatura superficial y hueca. Una hora con Kay valía una vida con Úrsula. Su camino había sido arduo, pero lo había llevado hacia Kay y estaba justificado. En el futuro la vida sería buena. Trabajaría, amaría y vendería sus dibujos. Serían felices juntos para siempre. A pesar de su naturaleza impulsiva y su estado mental apasionado, logró controlarse. Cuando se encontraba en el campo solo con Kay, 1000 veces habría deseado exclamar: «Dejámonos de fingimientos. Te quiero estrechar en mis brazos y besar tus labios 1001 vez. Quiero que seas mi mujer y que permanezcas siempre a mi lado. Nos pertenecemos el uno al otro y en nuestra soledad nos necesitamos mutuamente». Por milagro incomprensible, conseguía de retenerse. No era posible que le hablase de pronto de amor, pues hubiera sido demasiado brusco. Kay nunca le daba la menor oportunidad, evitando siempre los temas del amor y del matrimonio. ¿Cuándo hablaría? Tenía que hacerlo pronto, pues acercaba el invierno y debía de partir en breve para La Haya. Finalmente, un día no pudo resistir más. Habían tomado el camino que conducía a Breda. Vincent había pasado toda la mañana dibujando. Almorzaron cerca de un arroyuelo a la sombra de unos álamos. Jane dormía sobre el pasto y Kay, sentada cerca de la canasta, miraba los dibujos que Vincent, arrodillado a su lado, le enseñaba. El joven hablaba rápidamente, sin saber lo que decía, pues la proximidad de su amada lo trastornaba. De pronto dejó caer los libros y tomando a Kay la estrechó contra su pecho mientras exclamaba apasionadamente: «Kay, no puedo resistir más. Quiero que sepas que te amo más que a mí mismo. Siempre te amé, desde el primer momento en que te vi, allí en Ámsterdam. Necesito tenerte a mi lado para siempre. Dime que me amas un poquito. Iremos a La Haya y viviremos allí solos. Tendremos nuestro hogar y seremos felices.
¿Me amas, Kay? ¿Te casarás conmigo, querida? La joven no había hecho el menor movimiento para recuperar su libertad. El horror la había paralizado. No oyó las palabras que le decía, pero comprendió su significado, y un indecidible terror se apoderó de ella. Mirándolo fijamente con sus profundos ojos azules, exclamó horrorizada: «¡No! ¡Nunca!». Se arrancó violentamente de sus brazos, alzó a la criatura dormida y se echó a correr a través del campo. Vincent la persiguió, imposibilitado de comprender lo que había sucedido. «¡Kay! ¡Kay!», exclamó. «¡No huyas!». Pero sus palabras parecieron prestar aún más velocidad a sus piernas. El joven siguió tras de ella, gesticulando con sus brazos. De pronto, su prima tropezó cayendo sobre el pasto, y Jane se puso a lloriquear. Vincent la alcanzó y, arrodillándose a su lado, la tomó de la mano. «Kay, ¿por qué huyes de mí si te amo? ¿No comprendes que necesito tenerte? Tú también me amas, Kay. No te asustes, querida. Solo te digo que te quiero. Olvidaremos el pasado y comenzaremos una nueva vida». La mirada de horror de los ojos de Kay se convirtió en odio. Retiró su mano y estrechó a su hijo contra ella. El niño estaba ahora completamente despierto, y la expresión apasionada de Vincent y el torrente de palabras que salían de sus labios lo asustaron, y rodeando el cuello de su madre con sus bracitos, empezó a llorar desconsoladamente. «Kay, querida, ¿no puedes amarme siquiera un poquito? No, nunca». Nuevamente comenzó a correr por el campo hacia el camino. Vincent permaneció allí completamente anonadado. Luego la llamó varias veces inútilmente, y después de un largo rato levantó sus dibujos, tomó la canasta y el caballete, y tristemente emprendió el regreso a su casa. Cuando llegó a la rectoría, notó enseguida la tensión del ambiente. Kay se había encerrado en su cuarto con Jane. Su madre y su padre estaban sentados en la salita, y en cuanto lo oyeron llegar, cesaron de hablar. El joven notó que su padre contenía a duras penas la ira que lo embargaba. «Vincent, ¿cómo pudiste?», gimió la madre. «¿Cómo pude qué?», preguntó el joven, no comprendiendo precisamente lo que querían decir. «Insultar a tu prima de ese modo». El joven no supo qué contestar. Dejó su caballete en un rincón y, volviéndose hacia su padre, que aún estaba demasiado enojado para hablar, preguntó: «¿Les dijo Kay lo que sucedió exactamente?». El clérigo aflojó un poco su cuello duro que se le incrustaba en la carne y contestó iracundo: «Nos dijo que la tomaste en tus brazos como si estuvieses completamente loco». «Le dije que la amaba», repuso Vincent con calma. «No creo que sea ese un insulto». «¿Eso es todo lo que le dijiste?», preguntó su padre. «No, le pedí que fuese mi esposa». «¿Tu esposa?». «Sí». «¿Qué hay de tan extraordinario en eso?». «Oh, Vincent, Vincent», se lamentó su madre. «¿Cómo pudiste pensar en semejante cosa? Creí que tú también lo pensarías. Nunca se me pasó la idea por la cabeza de que te podrías enamorar de tu prima». «Vincent», terció su padre, ¿te das cuenta de que Kay es tu prima hermana? Sí, y Kay con ello. No puedes casarte con tu prima hermana. Eso sería... El clérigo no lograba pronunciar la terrible palabra. ¿Qué sería? ¡Incesto! El joven hizo un esfuerzo para contenerse. ¿Cómo podían hablar de su amor de esa forma? «Esas son tonterías, padre», repuso. «Me extraña de tu parte». «Te repito que sería incesto», gritó Theodorus. «Jamás permitiré esas pecaminosas relaciones en mi familia. El matrimonio entre primos siempre ha sido permitido». «Oh, Vincent, querido», intervino su madre. «Si la amabas, ¿por qué no te esperaste? Hace apenas un año que perdió a su marido, y lo ama aún entrañablemente. Y además, tú no tienes dinero para mantener a una mujer». «Lo que has hecho es absurdo y grosero», dijo su padre. El joven sacó su pipa del bolsillo, se la colocó entre los labios y luego volvió a meterla en su bolsillo. «Padre, te ruego que no emplees esas palabras», dijo. «Mi amor por Kay es lo más bello que jamás me haya sucedido. No quiero que lo califiques de absurdo y grosero». Tomó su caballete y sus dibujos y subió a su cuarto, donde se sentó tristemente al borde de la cama. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había hecho? Había confesado a Kay su amor y ella había huido despavorida. ¿Por qué? ¿No lo quería? No, nunca. Durante toda la noche se atormentó rememorando la escena, y aquella breve frase le martillaba el cerebro. A la mañana siguiente, cuando se decidió a bajar, ya era tarde. La tensión del día anterior se había disipado. Su madre estaba en la cocina y lo besó cariñosamente, acariciándole la mejilla. ¿Has dormido, querido?, preguntó. ¿Dónde está Kay? Tu padre la acompañó a Breda. ¿Para qué? Para tomar el tren. Regresa a Ámsterdam.
Comprendo. Pensó que sería mejor así, Vincent. ¿No dejó dicho nada para mí? No, querido. ¿Quieres sentarte para desayunar? ¿Ni una palabra? ¿Estaba enojada conmigo? No. Solo pensó que convenía que regrese junto a sus padres. Ana Cornelia no creyó oportuno repetir las palabras de Kay. ¿A qué hora sale el tren de Breda? A las 10:20. Vincent echó un vistazo al reloj azul de la cocina. Sale en este momento. No puedo hacer nada. Siéntate, querido, insistió Ana Cornelia. Tengo preparado un lindo pedazo de lengua. La buena señora pensaba que si su hijo conseguía llenarse el estómago, todo marcharía bien de nuevo. Para agradarle a su madre, Vincent engulló todo lo que le servía, pero el sabor del no, nunca, de Kay, hacía que cada bocado le pareciera terriblemente amargo.